Doctor, muy buenas tardes. Voy a proceder a la exposición del texto que me fue entregado dentro de la materia de teorías de la violencia y la criminalidad. ¿Qué hacer con la ley y el orden? De John Lea y John Young. Pertenezco al paralelo A. Soy el teniente coronel Darwin Sangoquiza y continúo al momento con la presentación. Primeramente vamos a realizar o a nombrar sobre la biografía de estos dos grandes escritores. Y diremos que John Lea es un criminólogo realista británico de izquierda, que durante muchos años estuvo basado en el Centro de Criminología y el Centro de Investigación de Crímenes y Conflictos de la Universidad de Midley, en el Reino Unido. Nació el 29 de julio de 1944. Jack Young fue un sociólogo y criminólogo británico. Nació el 4 de marzo de 1942 en Lothian Central del Reino Unido. Fue educado en la Escuela de Economía de Londres, proclamado profesor distinguido de justicia criminal y sociología en el Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Muere el 16 de noviembre de 2013. ¿El delito es un problema? Existen dos opiniones opuestas sobre el delito. La primera, la derecha y los medios de comunicación, quienes están convencidos de que la tasa de criminalidad cada día va aumentando y que es importante para la opinión pública que se debe actuar drásticamente para evitar la situación empeore y llegue al barbarismo, es decir, que vaya a límites de criminalidad mucho más altos de la que está en la actualidad. La izquierda, en cambio, al contrario, busca minimizar el problema del crimen en las clases de trabajadoras. La criminología de izquierda ha intentado durante la última década desenmascarar el problema del delito. El delito es un problema. ¿Cómo se considera y se define el delito? En las últimas 2 décadas, la criminología radical y el periodismo han llevado a cabo una tarea fundamental al poner de manifiesto la violencia y la codicia de los poderosos. De lo primero que debemos darnos cuenta cuando hablamos de estadísticas es que no se trata netamente de cifras exactas. Parecen exactas a simple vista. La cifra 11% parece lo suficientemente precisa. Sin embargo, el hecho de que se le dé el valor numérico a la información, aun cuando contenga decimales, no siempre indica que es lo mismo. La segunda condición se agrava. Este problema de definición es una consideración del orden material. La cantidad de recursos a disposición de la policía y de los tribunales que tienen para ocuparse contra el tema de lo que es el delito. Eso quiere decir, indica ley y orden, que también tienen lo que son los recursos ilimitados, que es un verdadero inconveniente. El delito es un problema. Aquí vamos a hablar sobre las etapas por las que pasa un acto considerado criminal antes de figurar en las estadísticas anuales sobre el crimen. Primero, vamos a ver los actos conocidos por el público, tanto los actos conocidos por el público como los delitos conocidos por el público a través de las redes sociales, de los medios de comunicación. Existen también los delitos denunciados a la policía. Las personas que son víctimas de ciertos delitos se acercan a los diferentes lugares, UPCs, diferentes cuarteles y denuncian. Y estos delitos constan. Los delitos estos son los delitos registrados por la policía. También existen los actos que los tribunales consideran como delitos. Hay que tomar en cuenta que muchos de estos actos que muchas personas creen que son delitos no siempre están considerados en la parte legal como delitos. También nos veremos las estadísticas oficiales. En cada etapa la interpretación es subjetiva, ¿no? Aquí vamos a mencionar también las cifras duras. ¿Qué son esto de las cifras duras, no? La policía y los medios de comunicación nos presentan como el Estado una situación actual en la que se encuentra el país, en lo que se refiere al crimen. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y ser muy cautelosos, indica en esto, ya que esto va a reflejar en concepto mismo del delito que tiene la comunidad, es decir, la percepción que la ciudadanía tiene acerca de lo que es el delito. La policía y los tribunales, la existencia también, y va también a exponerse la existencia también de que existen recursos limitados a la gravedad de los actos que se definen como delitos. ¿No es exagerada la tasa de criminalidad? Es una pregunta. Además de las estadísticas oficiales conocidas por la policía, también existen otras 2 maneras principales de medir las tasas de criminalidad, ¿no? Y esto es a través de las encuestas de victimización
y las estadísticas oficiales, ¿no? Al contrastar las encuestas de victimización con las estadísticas oficiales, obtenemos una justa estimación de la llamada cifra negra. ¿Qué es esto de la cifra negra? La proporción de delitos que la policía no conoce. Es decir, como podemos ver en el gráfico, aquellos son los delitos denunciados, lo que se puede ver aparentemente, y lo otro que es mucho mayor son los delitos no denunciados, las cifras negras, que por muchas razones la gente no denuncia o no pone en conocimiento de las autoridades. El delito es un problema, ¿no? Aquí podemos ver un cuadro donde es la encuesta de la victimización en Gran Bretaña en 1981. ¿Qué podemos observar ahí? Algo que es importante son las barras que están divididas entre dos, que son los delitos no registrados y los delitos registrados, ¿no? Y podemos ver a simple vista que los delitos no registrados son mucho mayores que los delitos registrados, ¿no? Dentro de los delitos que se toman en cuenta aquí, pues bueno, están el robo a vehículos, delitos contra las personas, delitos contra accesorios de vehículos, etcétera, ¿no? Entonces, en conclusión, se registra un cuarto de delitos contra la honestidad, la mitad de los robos de vivienda y una pequeña proporción de los actos de vandalismo. Si consideramos los delitos violentos conjuntamente contra los delitos contra la honestidad, robo y lesiones ocurrió un 500% más incidentes de los efectivamente denunciados, lo que hablamos anteriormente, ¿no? Es mucho mayor la cantidad de delitos no registrados que los registrados. El delito es un problema. La tasa de criminalidad oficial puede ser inferior a la real, pero no es la real comparativamente baja a pesar de todo, ¿no? Y vemos un cuadro estadístico de tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, donde vemos ciertos países como Alemania Occidental, da un ejemplo, que tiene el 1.1% de muertes por cada 100.000 habitantes, a diferencia de otros, que obviamente están mucho más elevados. Podemos ver ahí de Colombia, de 25.5. Pero no siempre la estadística es la realidad, es lo que quiere decir este cuadro. Es posible que la tasa de criminalidad sea elevada para ciertos grupos marginales, pero no es baja para la mayoría de nosotros, ¿no? Se propone esto, aquí hablamos sobre el crimen de marginalizado, ¿no? El crimen marginalizado. Es decir, que el delito constituye una amenaza seria para aquellas personas que viven en pequeñas zonas marginales y que pertenecen a ciertas categorías sociales, ¿sí? La aseveración genera de que el miedo al delito es irracional, sigue siendo válida. Aquí es muy importante unos dos estudiosos que mencionan, ¿no? Clemente y Kleiman, que dicen que mientras los pobres tienen justificadamente más miedo al delito que los ricos, y de la misma manera los negros más que los blancos, las personas mayores y las mujeres temen a ser víctimas de los delitos en una proporción mucho mayor que la de los jóvenes y de los hombres. Pero claro, a veces sucede lo contrario. Hablaremos sobre los problemas estadísticos y la realidad al miedo. El mito de la igualdad de las víctimas, ¿no? Comparar el temor al delito con las tasas de victimización implica cometer un error fatal de lógica, perdón. Nuestra tarea, por lo tanto, debería consistir en endurecer a las víctimas, aplicándoles que los efectos del crimen son relativamente inicuos. También observamos ahí la idea que los delitos son iguales. El temor al delito de las personas racionales es proporcional a la probabilidad de que ocurran. Las personas temen más a los delitos violentos que los delitos contra la propiedad. Es obvio, ¿no? Una persona tiene mucho más temor de ser agredida, de ser disparada, ¿sí? A que le roben un celular, una cartera. Se tiene mucho más temor a eso, ¿no? La primera dimensión al delito dentro de los márgenes. El delito se distribuye tanto desde el punto de vista geográfico como social, en términos de que en un sector social indica tenemos que identificar al autor y la víctima. Esta concentración se denomina comúnmente como una zona criminal. Aclarando, sin estas zonas claramente definidas, debiera evitarse caer en la idea generalizada de que una zona criminal equivale a una zona cultural. También hablaremos de la segunda dimensión del delito en la proximidad de los márgenes. El delito rara vez se da al azar. Es obvio, ¿no? Implica la victimización de mujeres, hombres mayores, personas que son vulnerables, los pobres honestos, las personas que se encuentran cerca desde el punto de vista social, como las esposas de los hombres marginados, etcétera, ¿no? Es decir, la parte obrera, ¿sí? También hablaremos de la tercera dimensión al delito fuera de los márgenes. Si nos apartamos social y geográficamente de los márgenes, donde presumimos que hay una criminalidad, disminuimos el delito. O más bien el delito de la calle, es decir, si nos apartamos de esas zonas de criminalidad, nos apartaremos supuestamente del delito.
Aunque el delito sea un problema, es un problema tan grave si lo comparamos con los otros grandes problemas del capitalismo, indica. El delito constituye tanto a nivel simbólico cuanto a nivel real un problema central para grandes sectores de la población. Debemos argumentar que el delito es realmente un problema de primer orden. Sus consecuencias reales y sus consecuencias simbólicas, las consecuencias que se relacionan con él, su impacto cada vez mayor. Y podemos ver un cuadro que dice las consecuencias reales del delito, ¿no? Ahí podemos ver las muertes, en esta diapositiva, muertes por algunas causas no naturales en Inglaterra de Gales de 1979, y vemos accidentes de tránsito, accidentes ferroviarios, accidentes en el hogar, accidentes de trabajo, homicidios, y como podemos ver, los accidentes de tránsito son mucho mayores que los de trabajo y los del hogar, inclusive que los de ferroviarios. Los efectos simbólicos del delito. El delito en la calle se parece mucho más a una guerra, es obvio, ¿no? En la que existe la maldad deliberada, es decir, intencional, con saña. Este constituye un poderoso símbolo del egoísmo antisocial que se fija en la totalidad del comportamiento de los valores del capitalismo, dice. Es la falta de respeto a la humanidad y también la falta de decencia humana, ¿no? Del respeto a la decencia humana. El delito es la punta del iceberg. Es un problema real en sí mismo, pero es también un símbolo de un problema mucho mayor. Y son los más débiles, dice, quienes más sufren. Los efectos secundarios del delito. Es un terrible error pensar que el delito de la calle no tiene relación con otro tipo de delitos y con los problemas sociales que ocupan un lugar tan importante en la sociedad de capitalistas. Si se comete un delito, se comete un acto intencional, la acción de una persona que no desea controlarse. Y para que exista la justicia, para que la persona honesta que fue víctima de un delito no sea burlada, dice, debe existir el castigo. Es decir, se debe mantener el equilibrio con la justicia. El problema creciente del delito, ¿no? En el plano subjetivo, el delito es la forma que se vive la injusticia en el mundo, ¿no? Y como tal tiene características que no son compartidas por otros problemas sociales, se propaga a sí mismo. Si la policía misma comete delitos, se trata entonces con más razón de un signo evidente de nuestra impotencia y estimación social. El comportamiento antisocial se encuentra controlado en primer lugar con la reprobación social. En segundo lugar, es importante reconocer que cuando se requiere la intervención de la policía, la misma comunidad es la que informa. La misma comunidad es la que pide el servicio de la institución policial. El miedo al delito tiene como resultado los siguientes hechos. Hace que quienes pueden se muden fuera de las zonas que son consideradas peligrosas. Aumenta la segregación social. Que las personas que se retraigan de sus lugares se alejen de la comunidad. Y ahí viene el nacimiento de los diferentes, como las urbanizaciones, ciudades privadas. Y también menciona ahí que disminuye la calidad de vida al hacer que la comunidad no salga a la calle, socava la esfera pública y aumenta la privada. Admitiendo que el delito de la calle es un problema, no es este tipo de delito que se refleja en las estadísticas y del que tanto se ocupa la policía, un tipo de delito relativamente menor. Angela Davis señala, los verdaderos delincuentes en esta sociedad no son aquellas personas que se encuentran en las cárceles a lo largo del ancho del Estado, sino son todos aquellos que han robado a la sociedad de la riqueza del mundo. Los delitos de las sociedades comerciales exceden en mucho costo generado por los delitos cometidos por los delincuentes de clase baja. ¿Por qué se pone tanto énfasis, dice, en el delito en las calles y tan poco en los delitos de los poderosos? Las explicaciones más comunes son la opacidad del delito de la clase alta, la desviación de la atención pública hacia la clase trabajadora como un chivo expiatorio, dice, y el hecho en que las personas involucradas no se vean a sí mismos como delincuentes porque sus actividades están consideradas normales dentro de las prácticas profesionales o de negocios, definitivamente. La opacidad o el no mirar los delitos de los ricos, de los poderosos, y fijarse más en el delito de las calles. ¿El delito es realmente un problema? Contrariamente a lo que piensan los idealistas de izquierda, el delito de la clase trabajadora es realmente un problema para la clase trabajadora. Más bien el realismo de izquierda nota que la clase trabajadora es víctima del delito que proviene de todas las direcciones. Es la forma más inmediata que tienen las personas de experimentar otros problemas, ¿no? Pero esto se da porque por el desempleo, el individualismo del capital. Los medios de comunicación repiten, dice, muchas veces los medios de comunicación repiten que el enemigo real es el delito y no se dan cuenta que existen otras causas naturales, que es la inequidad de la
de la sociedad, de la desigualdad de la sociedad, lo que trae las consecuencias de este delito. Debemos tomar el control del delito en serio. El realismo nos enseña que el problema es del delito y no el delincuente, que la gran mayoría de delitos son menores, poco profesionales y que no tienen demasiadas consecuencias si se los considera aisladamente, y que el delincuente promedio no se dedica al delito, sino que comete estos actos ilícitos de manera compulsiva y esporádica. Pero si bien un acto no tiene demasiada importancia, 1000 veces repetidos todos los días, sí va a tener, y más aún el efecto que va a causar. Hablaremos de los puntos fundamentales del realismo de la izquierda para controlar el delito. Salir de la marginación. En vez de marginar, excluir al delincuente, los realistas sostienen ciertas alternativas de la prisión que ayudaría a integrar más, a alinear o juntar al delincuente. Por lo tanto, se propicia, dice, las medidas tales como las órdenes de servicio comunitario, programas de compensación a la víctima, ¿no? Lo que da una recuperación de su libertad. También habla sobre desalentar la comisión del delito. Desalentar la comisión del delito es infinitivamente mucho mejor. Intentar intervenir castigando al culpable después de consumado el hecho. O sea, una vez que ya está consumado el hecho, ¿qué se saca castigando al delincuente? Es mejor evitar. Los grupos de ciudadanos que cooperan con la policía podrían mejorar mucho, ¿no? Junto con la policía, estableciendo estrategias para evitar que se cometa el delito en ciertos lugares. Y también hablamos sobre el uso mínimo de las prisiones. Las prisiones deberían ser utilizadas solo, dice, en circunstancias en las que exista un peligro extremo para la comunidad. Mantener el trabajo de estas personas, sus relaciones sociales es muy importante, ¿no? La indignación frente al delito no debiera orientarse meramente a agravar las circunstancias que dieron origen a esta indignación. Recordemos que las personas que están presas fueron víctimas ya de violencia y no podemos aplicar más violencia a la violencia. Debemos observar con realismo las circunstancias tanto del delincuente como de la víctima. El daño se juzga, si se trata de bienes materiales, por su costo. No tiene demasiada importancia, dice quien fue la víctima del delito. Un sistema socialista de justicia buscaría poner tanto al delincuente como a la víctima en un contexto. Debemos ser realistas acerca de la actividad policial. El hecho más importante es que la policía necesita a la comunidad y que la eficiencia de la actividad policial depende de la medida que transformemos a la fuerza policial en una fuerza de servicio. Es necesario poner fin a la arrogancia, a la autonomía de la policía, que muchas de las veces muestra a quienes la pagan sus salarios. Resulta esencial imponer un sistema público y concreto de rendición de cuentas, en el que las necesidades de la comunidad orienten a las actividades de la policía. Hemos sostenido que la participación de la sociedad en el control del delito y las actividades antisociales dentro de las zonas deben ser coordinadas entre sociedad y policía. Debemos ser realistas sobre el problema del delito en la época actual. Ciertos factores en el periodo actual que resultan de suma importancia. En primer lugar, el nivel de privación relativa creado por la educación. Los jóvenes no tienen acceso a la educación y por eso existe muchos jóvenes desempleados y que ingresan a ser víctimas o ser utilizados por la delincuencia. En segundo lugar, el contexto, la fragmentación del empleo. No existe empleo, la ausencia de una política alternativa que no puede darle a los jóvenes marginados un sentido de potenciar sus vidas y que constituye sustancialmente generar delincuencia y desorganización. Como conclusiones, la conclusión final de esta cadena de razonamiento resulta interesante, ¿no? El miedo tan irracional al delito tiene sus consecuencias reales. La fantasía transforma la realidad, puesto que el miedo al delito se ha convertido en un problema tan grave como el delito en sí mismo. El miedo al delito se ha convertido en un problema tan grave como el delito en sí mismo. El delito de las calles es más transparente de todas las injusticias, ¿no? Si solo nos ocupamos de él, como querría la derecha, estamos involucrados efectivamente en un proceso que apunta a distraernos de los delitos de los poderosos y fijarnos únicamente en los delitos de los pobres en las calles. A través de esto, he estructurado unas dos preguntas para debate. La primera, ¿cree usted que en el Ecuador los medios de comunicación estigmatizan el delito en ciertas ciudades y por qué? Y la segunda, ¿cree usted que las cifras negras solo son responsabilidad de la Policía Nacional del Ecuador? Gracias. He terminado mi exposición.